Buenas tardes. Buenas tardes a todos. La Dirección de Orientación Ciudadana del Consejo de la Magistratura de la Ciudad agradece la presencia de todos ustedes. Asimismo, cumplimos en agradecer al Consejo de la Magistratura y a la editorial Juzgaires la posibilidad de realizar esta actividad temática en la que se trata el acceso a la justicia como derecho fundamental. De igual modo, queremos agradecer la presencia de los legisladores por la ciudad, el doctor Martín Ocampo, vicepresidente segundo de la legislatura, y a la doctora Inés Parry, presidenta de la Comisión de Justicia de la Legislatura de Buenos Aires, de la ciudad. Además, queremos brindar un especial reconocimiento a la presencia del doctor Alberto Máquez, presidente del Consejo de la Magistratura de la ciudad. A continuación, le daré la palabra a la licenciada Sandra Ruiz, directora de la Orientación Ciudadana. Sandra. Hola a todos, gracias por la presencia. Bueno, es un honor para mí y un placer ser parte de este panel en que me acompañan los legisladores y el presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Alberto Máquez. El tema que nos convoca hoy es el acceso a la justicia como derecho fundamental de las personas. Y ustedes pueden pensar, bueno, el acceso a la justicia, pero este es un tema que les interesa solamente a los abogados y a las abogadas. Pero pensemos que en algún momento de nuestra vida podemos tener alguna circunstancia en que tengamos que enfrentar algún juicio porque nos llaman a testificar en una audiencia. En algún momento podemos pensar que podemos hacer alguna denuncia por la comisión de algún delito, o también que tenemos un derecho vulnerado pero que no tenemos los recursos económicos para pagar a un abogado, para contratar a un abogado. Entonces, el acceso a la justicia es un derecho que resume muchos derechos. Y yo les voy a contar solamente, digamos, una parte de lo que significa el acceso a la justicia, que seguramente los que están acá acompañándome en el panel van a tener otras visiones, y contarles que justamente porque el derecho al acceso a la justicia es un derecho que consagra el efectivo cumplimiento de otros derechos. Los doctrinarios, los académicos, escribieron mucho sobre esto. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos lo recepta y lo toma desde el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de las Personas y el Pacto de San José de Costa Rica. También lo recepta el preámbulo de nuestra Constitución Nacional con el precepto de afianzar la justicia. Lo precepta y lo garantiza en el artículo 14 con el derecho de peticionar a las autoridades, y en el artículo 18 de la Constitución Nacional con el derecho de un juicio justo, el debido proceso. Es decir, que todas las personas, que todos los habitantes de la nación argentina tengan el derecho de acceder a la justicia en un juicio justo, con un juzgado, con un juez competente e independiente. En la Ciudad de Buenos Aires también se recepta este derecho, el derecho de acceso a la justicia. En el artículo 10 se garantizan todos los preceptos, declaraciones y garantías establecidas en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales que tienen estamento y estatus constitucional. En el artículo 12 y en el artículo 17 y 18 también se recepta el derecho de acceso a la justicia. Y compromete a la Ciudad de Buenos Aires a desarrollar políticas públicas para garantizar este acceso. Y específicamente se habla del acceso a la justicia en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Pero bueno, sin más preámbulos, porque hay mucho para hablar, yo les quiero presentar las políticas públicas que viene desarrollando el Consejo de la Magistratura y particularmente la Dirección de Orientación Ciudadana, de la cual soy directora, para garantizar el acceso a la justicia con el objetivo de fortalecer los derechos ciudadanos y con el objetivo de hacer a la ciudad, de tender más puentes entre la ciudad
y el Poder Judicial de la ciudad. Ustedes van a ver este PowerPoint que yo les voy a mostrar, donde traté de resumir las políticas que el Consejo de la Magistratura está llevando adelante. Bueno, acá entonces tenemos en forma resumida qué son los puestos de orientación. Los puestos de orientación son oficinas de atención al público donde se brindan servicios de información para que la comunidad pueda resolver sus problemas sociolegales de la vida cotidiana. Como les contaba antes, en algún momento quizás tenemos la necesidad de recurrir a los tribunales y en estas oficinas, en los puestos de orientación, lo que hacemos es recibir en forma cordial al público, con lenguaje llano, lenguaje claro, porque a veces el derecho es complicado, es muy técnico para la gente. Entonces tratamos de hacer que la sociedad pueda comprender el problema en el que está transcurriendo, ya sea porque es víctima de un delito, ya sea porque es denunciante. Bueno, la función principal de los puestos consiste en orientar al ciudadano sobre problemas legales, principalmente las personas en situación de vulnerabilidad. Y en este punto quiero hablar sobre las personas en situación de vulnerabilidad, que están enunciadas en las 100 reglas de Brasilia. Las 100 reglas de Brasilia, que justamente se dictaron en la ciudad de Brasilia, de Brasil, hablan de las personas en situación de vulnerabilidad por cuestiones económicas, sociales, religiosas, por cuestiones de discriminación, las personas mayores, que no pueden acceder a la justicia. Entonces, en esas 100 reglas de Brasilia se establecen unos recaudos para que la población pueda acceder a la justicia. También en los puestos de orientación se orienta sobre cómo acceder a las prestaciones sociales del gobierno de la ciudad, porque mucha gente no sabe los derechos que tienen, no sabe dónde recurrir para sacar el DNI, para tener una prestación social, para obtener un subsidio. Y en los puestos de orientación se le informa y se le orienta dónde debe recurrir y cómo debe recurrir, con qué documentación se debe presentar. Bueno, también se realizan diversos trámites en la dependencia del gobierno de la ciudad, como la creación de usuario ante la AFIP, gestionar el certificado de discapacidad, etcétera. Y también colaboramos con los abogados y las abogadas que litigan en el Poder Judicial de la ciudad. De esto vamos a hablar más adelante. Bueno, como les decía, los objetivos generales: promover el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. En este caso, si los ciudadanos no conocen sus derechos, hacemos un trabajo de lo que se denomina alfabetización legal. Es decir, la gente viene con un problema, eso lo traducimos en un derecho vulnerado y le informamos a la gente qué derecho tiene y cómo hacerlo valer. Favorecemos el acceso a la justicia, brindamos información personalizada y confiable y fortalecemos el vínculo entre el Poder Judicial y la ciudad. Bueno, ¿qué trámites pueden hacer todos ustedes en los puestos de orientación? Asesoramiento jurídico gratuito. Como dije antes, mucha gente no obtiene, digamos, los recursos económicos para pagar un abogado. Bueno, perfecto. Si la persona está con alguna situación económica que no puede pagar los honorarios de un abogado, nosotros la derivamos a un lugar donde la asesoran y la patrocinan jurídicamente en forma gratuita. ¿Dónde presentar una denuncia por un delito, por una contravención? También se informa dónde recurrir por situaciones de violencia de género. Es decir, el Consejo de la Magistratura tiene dispositivos, tiene una dirección especial llamada Centro de Justicia de la Mujer, donde esa mujer va a ser atendida en forma integral por un equipo interdisciplinario de mujeres, de hombres, sociólogas, psicólogas y trabajadoras sociales para que pueda ser contenida y que pueda hacer la denuncia por situaciones de violencia de género. Bueno, también, como dije antes, gestionar el certificado de discapacidad, orientar sobre trámites en el gobierno de la ciudad y derivar a personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué trámites pueden hacer los abogados?
Los abogados pueden ser informados sobre los juzgados y las cámaras que están en el Poder Judicial de la ciudad. Tenemos 2 fueros, el fuero penal, penal juvenil, de contravencional y de faltas, y tenemos el fuero contencioso, administrativo, tributario y de relaciones del consumo. También pueden averiguar sobre dónde se encuentra radicada una causa, dónde se puede efectivizar el pago de la tasa de justicia, información vinculada al expediente judicial electrónico. Ustedes saben que hace muchos años ya en el Poder Judicial de la ciudad se llevó adelante el expediente judicial electrónico, que ya no necesita que las personas y los abogados lo realicen en forma presencial. Eso es un gran avance del Poder Judicial de la ciudad. Un Poder Judicial joven, pero activo y moderno, que se adecua a las situaciones, en este caso de la pandemia, que no podíamos nosotros acercarnos a ninguna dependencia judicial. El Poder Judicial de la ciudad estuvo a la altura de las circunstancias. Bueno, también orientamos sobre el diligenciamiento de la cédula ley 22.172, los juzgados de turno durante la feria judicial y los juzgados de competencia en relaciones del consumo. ¿Cómo se pueden presentar las consultas? A través de WhatsApp y a través del correo electrónico de la página del gobierno de la ciudad, del Consejo de la Magistratura. ¿Cuánto demoran las respuestas? Son en forma inmediata. Recibimos las respuestas, el equipo la analiza y inmediatamente son respondidas y derivadas las personas con las consultas que quieren presentar. El horario de atención es de 9 a 16 horas. Bueno, ¿qué hicimos durante la pandemia? La verdad que la pandemia significó un gran desafío para nosotras porque significaba que la gente estaba en sus domicilios, en confinamiento, pero seguía teniendo problemas legales, seguía teniendo problemas para denunciar. ¿Qué hicimos? Ampliamos el horario de atención. El horario de atención fue de 10 a 20 horas. Para eso tuvimos que conformar 2 equipos de trabajo para poder atender a esa franja horaria extendida. Nos adaptamos a la gestión virtual a través de la modalidad de teletrabajo y hicimos campañas de difusión a través de las redes sociales del Consejo de la Magistratura. Yo acá le quiero mostrar cómo fue la gestión en el 2019, que no estábamos en pandemia, 2020, que estamos en confinamiento absoluto, y 2021. Ustedes pueden ver la cantidad de consultas que hubo en cada periodo. 1.764 en el 2019, ahí avanzamos en 4.603 en el 2020, hubo un 133% de aumento de las consultas. ¿Eso qué significa? Que la gente necesitaba consultar y adoptó a las nuevas tecnologías para comunicarse con los órganos del Estado. Y en 2021 tuvimos 4.110 consultas, o sea, avanzamos más inclusive que en el 2019. Y acá, y por último, les quiero mostrar, no quiero hacerlo muy gráfico ni muy técnico para que no se aburran, pero quiero representar las consultas que hubo en estos 3 periodos, desagregadas de acuerdo a las consultas que presentó la población y las consultas que presentaron los abogados. Acá vemos que en el año 2019 la mayoría de las consultas que están en celeste son las consultas de la población. Distinto fue en el 2020 y ya en el 2021 tenemos más consultas de los abogados que de la población. Se pueden equiparar, pero tenemos ya muchas consultas, mucha relación con los abogados que litigan en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, esta era la presentación que yo quería dar desde la Dirección de Orientación Ciudadana y les agradezco a todos la presencia. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por tus aportes. A continuación, le daré la palabra a la doctora Inés Parry. Hola, ¿cómo están todos? Primero, agradecer a Sandra la invitación. La verdad que cuando me dijo cuál era el tema de la convocatoria, me puse a pensar un poco y a reflexionar.
cómo la ciudad de Buenos Aires en este tiempo fue creciendo y consolidó también, digamos, su sistema de justicia. Un sistema de justicia que de alguna forma es incompleto porque estamos y le venimos reclamando a nivel nacional no solo la coparticipación, sino también que nos complete parte de los fueros que nos faltan en términos de competencia. Y pensando en eso, que es una dimensión institucional de cómo nosotros entendemos la justicia, de cómo nosotros entendemos el sistema de división de poderes y cómo también la legislatura articula con la necesidad de modificaciones permanentes que hay, de leyes, por supuesto, que se tienen que aplicar y que las aplica el Consejo, que las aplican los tribunales, que las explica todo el sistema de justicia. Pero es muy difícil no tener en cuenta y en consideración lo que es la dimensión más humana, la dimensión social, que yo creo que de alguna forma está compuesta por una tríada de legitimidad, confianza en lo que es el sistema y que es la sensación que nosotros tenemos de falta de justicia. Muchas veces, y todos entendemos que cuando hay causas, y sobre todo las que más nos duelen son las causas, quienes hacemos políticas que están vinculadas con la corrupción, entendemos que la justicia que llega tarde no es justicia, es injusticia. Y la verdad que cuando vemos el sistema de justicia que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y vemos la cantidad de efectores efectores son oficinas abiertas al público para que cada uno de nosotros cuando tengamos algún inconveniente o creamos que haya un inconveniente o cualquier demanda nos podamos acercar. Bueno, de alguna manera viene a mitigar esa falta y esa sensación permanente que tenemos de injusticia que obviamente nuestro sistema nosotros tenemos que empujar para que los procesos judiciales avancen. Y en ese empujar para que los procesos judiciales avancen, es buenísimo que el Consejo de la Magistratura y que la justicia de la ciudad se haya dado una planificación y una estrategia de estar cada vez más cerca. Así que yo sin más, agradecerles. Por supuesto estoy a súper disposición desde la legislatura y obviamente la Comisión de Justicia como una articulación directa con las necesidades que hay en términos de competencia. Así que muchas gracias por la invitación y seguramente después vamos a tener un ping-pong de preguntas y respuestas, no sé. Así que gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra al doctor Martín Ocampo. Hola, gracias. Si me paro, me siento más cómodo, pero me parece que la cámara no agarra, ¿no? Lo voy a complicar a la cámara. Bueno, primero quiero agradecerle al Consejo, a Sandra por la invitación, por permitirme participar de este stand y de esta presentación que tiene el Consejo en la Feria del Libro, que ya es habitual, así que los quiero felicitar no solamente por hacerlo, sino por la habitualidad. Continuar con cosas importantes en las instituciones es más importante incluso que empezar, porque todas las veces en las políticas públicas nos quedamos con quienes empiezan esas políticas públicas, pero la continuidad es mucho más importante a veces que empezar, porque construyen institucionalidad. Así que al Consejo quiero felicitarlos y agradecerles por la invitación. Cuando me dijeron que tenía que hablar sobre el acceso a la justicia, bueno, pensaba como buen abogado, como persona del derecho, qué es lo que le pasa al vecino y al ciudadano, incluso como legislador, cuando tiene que enfrentar el desafío de acudir a los tribunales. Pero ciertamente ese no es el único problema, o por lo menos la única manera de hablar del acceso a la justicia. Hay una dimensión mucho mayor del acceso a la justicia que tiene que ver con el sentido de para qué tenemos la justicia o para qué tenemos el Poder Judicial. Desde hace mucho tiempo, en las situaciones modernas, cuando dos personas no se ponen de acuerdo, o cuando una persona tiene un conflicto frente al Estado, o cuando una persona no cumple con las órdenes que el Estado indica, con los comportamientos razonables que el Estado indica, tiene un conflicto en un sistema judicial. El sistema judicial no es más ni otra cosa que un sistema de resolución de conflictos. Es solamente eso, lo vemos como una gran cosa, a veces se lo define como poder también, claramente porque equilibra el sistema republicano de poder, pero ciertamente
es un sistema de resolución de conflictos. Cuando dos personas no nos ponemos de acuerdo, acudimos a un tercero que dice quién tiene razón para resolver ese conflicto. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene que ver hacia dónde tenemos que ir con el Poder Judicial y con los sistemas judiciales de resolución de estos conflictos. La sociedad de nuestro tiempo ha dado un vuelco gigantesco en términos de acortamiento del tiempo, o lo que llamo yo la valoración humana del tiempo. ¿A qué me refiero con eso? En el siglo XX ustedes mandaban una carta, esperaban 7 días, les llegaba la respuesta, nadie se ponía nervioso si en vez de 7 llegaba el 10º día. Hoy mandan un chat, ese chat si no es contestado casi instantáneamente, estamos pensando qué pasó, por qué, y tenemos miles de conversaciones, o miles no sé, pero cientos podemos llegar a tener, o una decena de conversaciones, todas al mismo tiempo a través de estos sistemas de comunicación. Este impacto de la tecnología en la vida cotidiana, del celular, en la cantidad de las relaciones humanas que tenemos, es de tal trascendencia que ha tomado el valor del tiempo del ser humano en otra dimensión. El ser humano de nuestro tiempo quiere todo ya. No está dispuesto a esperar mucho tiempo, en casi nada. Y algunos incluso teóricos sostienen que esta manera de interpretar la sociedad es la razón por la cual crecen tanto los populismos de derecha como los populismos de izquierda, porque el ser humano quiere soluciones ya. Lo cierto es que el Poder Judicial y el sistema tradicional de resolución de estos conflictos en el marco del Poder Judicial todavía no ha dado cuenta de esta gran transformación. La mayoría de las instituciones del sistema judicial se pueden remontar al siglo XIX, algunas incluso hasta el siglo XVIII, han tenido sí algunos ayornamientos, pero no ninguno de forma trascendente que pueda dar cuenta de esta nueva dimensión que el ser humano de nuestro tiempo necesita. ¿Y a qué viene esto? Porque muchas veces se habla de la distancia que hay entre el Poder Judicial, los jueces, las sentencias y la gente. Entre esa institución y el resto de la comunidad. Parte de esa distancia, parte del problema de esa distancia, es esto que le digo. Ahí tiene mucho que ver la política. ¿Por qué tiene que ver mucho que ver la política? Porque es la política, en este caso el Congreso de la Nación y las legislaturas locales, quienes articulan y desarrollan los sistemas judiciales para hacerlos de forma tal de que este proceso de impacto tecnológico en la vida cotidiana también sea trasladado al ámbito del sistema judicial. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires estamos en algunas políticas que van en ese sentido. Algunas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con la creación del recinto fuero de consumidores, cuyo proceso judicial tiene instituciones muy novedosas, instituciones en las cuales un conflicto de relaciones de consumo se puede resolver en 2 o 3 días. Ante un juez, le digo, no en una mediación. Ante un juez en 2 o 3 días. Ya hay casos muy importantes de que han tenido resoluciones muy rápidas y que merecen ser vistas por el resto de los sistemas judiciales de la Argentina y de la ciudad también, ¿no? Para ir mejorando también los sistemas procesales. En el campo del sistema procesal de la Ciudad de Buenos Aires también tiene una ventaja, que es un sistema acusatorio. Esto hace que el sistema es despapelizado, hace que sea mucho más rápido. Las causas que antes se tramitaban en la Nación y que tardaban, por ejemplo, 4 o 5 años en resolverse en el Foro Nacional, hoy en la Ciudad de Buenos Aires pueden tardar menos de 2 meses en resolverse. Estamos hablando de temas penales, temas en los que una persona puede llegar a perder su libertad. Es mucho lo que podemos hacer en este sentido para dar cuenta de esta distancia. Y otro tema que también tiene que ver con esta distancia que se construye entre el sistema judicial y los vecinos y la gente, tiene también que ver con la excesiva rigurosidad con que los abogados trabajamos y hasta el lenguaje. Hay un gran problema, que es que si una persona, para leer lo que dice un juez, necesita que un abogado se lo descodifique, le diga qué es lo que dice, hay algo que está mal. Hay algo que no está funcionando bien. Cualquiera de nosotros debiera poder interpretar cualquier tipo de sentencia de forma
rápida, leyéndola, solamente teniendo una buena comprensión de texto, alcanzaría para entender qué es lo que está diciendo el juez y qué es lo que está resolviendo como conflicto el juez. Esto es un tema que es mucho más complejo que una decisión judicial, tiene que ver mucho también con la idea de la academia y la formación de los abogados, pero algunas cosas sí se pueden hacer. Entre otras cosas, le digo, obligar a que los jueces no hablen en latín ni hagan citas en otros idiomas, obligar a que los jueces hagan sentencias cortas. Las sentencias largas que se escriben solamente para que los académicos bueno, eso demuestra que no soy un académico, para que los académicos leamos el contenido y veamos y analicemos las instituciones del mundo jurídico, bueno, queda para eso, pero no le sirve a ninguno como método de resolución del conflicto. Necesitamos sentencias más cortas, mucho más directas, que aborden la problemática en forma sustancial y que sean claras y fácilmente de entender. Para eso tenemos que ir en todos los sistemas judiciales a un proceso mucho más oral. La oralidad en los sistemas judiciales habla del acceso a la justicia. Cuando más oral sean los sistemas, mucho más fácil es para entender al resto de la comunidad. Siempre lo digo eso, cuando los abogados nos sentamos a escribir, empezamos a escribir demandas, y alguna vez leyó algo de eso, se dará cuenta que es casi inentendible para otra persona que no es abogado, y empezamos a escribir un montón. Parece que somos mejores abogados cuando más cantidad de hojas tienen nuestras presentaciones. Sin embargo, cuando nosotros vamos a una audiencia, y justamente en el sistema judicial de la ciudad se caracteriza por la oralidad en el sistema penal, la cosa cambia. La cosa cambia porque uno tiene al imputado sentado, tiene las partes, tiene testigos, tiene los jueces, y tiene que explicarle a la persona que dice que se le acusa de cometer un delito, de qué forma, qué se le está diciendo, qué se le está imputando. No le puede hacer una cita de doctrina, ni remitirse a quienes escribieron hace 30, 40 años, ni a viejas sentencias para explicarle a una persona por qué hecho va a ser condenado y cuál es la norma que ha infringido. Lo tiene que hacer de forma llana, para que se pueda entender. Por eso la oralidad tiene un impacto tan importante en este tema del acceso a la justicia. Otro de los puntos centrales que tenemos que tener en cuenta para el acceso a la justicia es la digitalización. Acá el Consejo muestra claramente cuál es el camino. Todos los expedientes digitalizados. El mundo se maneja a través del celular. No podemos pretender que todavía sigamos manejándonos con papel dentro del proceso judicial. Es impensable que en nuestro tiempo lo sigamos haciendo. Por eso creo que todo el andamiaje que quienes estamos en cargos públicos y que nos dedicamos al tema de la justicia desde hace mucho tiempo tenemos que tener hacia adelante, es entender, en definitiva, que el sistema judicial es parte de un proceso cultural destinado a resolver los conflictos entre las personas, y que cuando nos alejamos mucho de esa interpretación, lo hacemos tan riguroso que lo alejamos de la gente. Así que todo el esfuerzo nuestro como dirigentes políticos y el esfuerzo de la comunidad toda debiera ser hacernos entender a todo el mundo del sistema judicial que hay que hablar claro, que hay que hablar sencillo, que las palabras que se escriben y se dicen solo para abogados no sirven para el común de la gente, y sobre todas las cosas que el sistema judicial tiene que dar cuenta del tiempo. No sirve un conflicto resuelto cuando no es resuelto en el tiempo que el ser humano necesita, porque el conflicto no resuelto en ese tiempo genera un nuevo conflicto, que es el conflicto del conflicto. Si un conflicto se lleva durante mucho tiempo, ese conflicto genera en las personas otro conflicto. Viven con esa carga de ese tema durante mucho tiempo. Y alguno que haya pasado por un proceso penal y le haya durado 2 o 3 años sabrá lo que estoy diciendo. Tiene que andar todo el tiempo viendo con eso, es como una espada de Damocles que tiene durante esos 3, 4 años que existe que está el proceso, y no lo puede resolver. Y se siente casi indefenso ante eso. Yo aspiro a que todos los sectores de la política entiendan que este es el camino, y sobre todas las cosas, hay algo que dijo Inés que para mí es central en el ámbito de lo que tiene que ver con los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, que es el traspaso de las competencias judiciales que la nación tiene y que las tiene que pasar a la ciudad. ¿Por qué digo que las tiene que pasar a la ciudad? En el resto de las provincias, si hay una persona que se divorcia,
el divorcio lo resuelve un juez de la provincia. Si hay un accidente de tránsito, las consecuencias civiles del accidente de tránsito las resuelve un juez de la provincia. Si hay un conflicto laboral y un empleador despide a un trabajador y el trabajador reclama su indemnización, ese conflicto lo resuelve un juez de provincia. Es decir, cada una de esas provincias tienen en sus instituciones, en este caso sus legislaturas, la posibilidad de resolver cuál es el procedimiento que tienen para hacer que esos derechos se puedan ejercer más rápidamente. Está en las instituciones de la ciudad de Buenos Aires, de cada una de las provincias. En cambio, en la ciudad de Buenos Aires no. Todos esos conflictos los resuelven jueces nacionales. ¿Y qué necesitamos para mejorar los procedimientos de la ciudad de Buenos Aires? Que el Congreso de la Nación, todos los diputados de toda la Argentina se reúnan para reformar cómo se hace un divorcio en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, no tiene absolutamente ningún sentido, solamente tiene sentido desde el punto de la mezquindad del poder. Solamente de eso. Hay sectores del Senado, sobre todo, que son los que eligen, en definitiva, quiénes son los jueces que van a ejercer esa jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires, que no se quieren sacar esa prerrogativa. Pero claramente es un menoscabo para la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ser una provincia más, y sobre todo también es un menoscabo al resto de la Argentina, porque me pregunto yo, ¿por qué es tan importante para el Congreso de la Nación, es decir, para el Senado y para la Cámara de Diputados, entender en un divorcio del vecino de la ciudad de Buenos Aires y no es lo mismo el vecino del Chaco? Hay claramente una discriminación en contra del resto de las provincias, porque si es importante, tendría que ser importante en todo el resto de las provincias. Bueno, eso no pasa y eso es lo que nosotros como autoridades públicas en la ciudad de Buenos Aires estamos siempre obligados a reclamar y a que se pueda hacer. El día que tengamos eso, muchos de los cambios que ya incipientes desarrollamos en el Poder Judicial, en este Nobel Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires, se van a llevar a todos los procesos judiciales que existen en la ciudad de Buenos Aires, los nacionales, y vamos a tener un mayor impacto sobre este tipo de políticas que mejoren el acceso a la justicia y que entiendan en definitiva que es solamente un sistema de resolución de conflictos entre las personas en una civilización ordenada. Así que muchas gracias por su tiempo y ahora no sé quién le toca hablar. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, y por último, expondrá el doctor Alberto Máquez, presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Perdón. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá presentes. Cuando uno hace un curso de oratoria le dice que lo primero que tiene que tener en cuenta es agradecer y felicitar. En este orden me quedé sin nada, me sacaron la billetera, no tengo plata, se llevaron los documentos porque dijeron todo lo que iba a decir yo. Lo que habíamos trabajado en la oficina con mi querido amigo Ariel, lo vamos a dejar acá, después se lo regalamos a Ocampo. Quiero agradecer fundamentalmente por la invitación a Sandra, por la generosidad de poder estar acá presente. Quiero agradecer a la editorial Juzgaires, que es nuestro orgullo en el Consejo, como muy bien definía Martín. Lo difícil a veces es sostener la tarea, es sostener la actividad. Esta es una editorial que es Nobel, es joven y que ya tiene más de 1000 obras, entre las que son impresas y aquellas que son a través de otros medios digitales, y no es poca cosa. Con lo cual, no solamente se refiere a las obras que tienen como temática la justicia de la ciudad, sino otras obras que incluso se refieren a temas generales. De tal manera que mi reconocimiento público y mi agradecimiento también por estar hoy ocupando un lugar y compartirlo con gente importante. Primero, como presidente del Consejo, las cosas a veces pueden resultar más fáciles o a veces más difíciles de acuerdo a el acompañamiento con el que uno cuenta. Yo debo decir que en todos estos años he contado con un muy buen acompañamiento, con un equipo de trabajo donde a mí me tocó presidir, pero el Consejo se lleva entre 9 personas y no es una sola.
sino que son 9, que representan a los 3 estamentos, al estamento de los jueces, al estamento de los legisladores y al estamento de los abogados. Y esto lo quiero relacionar con la justicia, porque a veces existe esa idea errada, errónea, de que la justicia son los jueces o que la justicia son los abogados. Y en realidad la justicia, fundamental y únicamente, es la gente, porque no existiría razón de justicia si no existiera gente a quien hay que asistirla para que pueda ejercer sus derechos. Quiere decir entonces que todas estas acciones que se pueden estar dando desde el Consejo, como muy bien definía Sandra, como muy bien definió Inés, y como también lo hizo Martín, tienen que ver con el bien común y con el verdadero destinatario de la existencia de todas estas normativas, es la gente. De los que estamos acá presentes, hay uno solo que cuenta con una gran ventaja. No es que se haya parado por la altura, es que es el único que pasó por los 3 poderes. Y eso no se da casi nunca. Yo conozco pocos casos, conozco el de mi amigo Martín, que obviamente habla con el fundamento, con la experiencia que le da, no solamente por ser un tipo sumamente estudioso, sino que tiene esa experiencia, ese disco rígido de haber pasado por los 3 poderes. Opinar sobre justicia y trabajar en el ámbito de la justicia requiere tener, no voy a decir esa experiencia porque es casi un imposible haber transitado por los 3 poderes, pero saber de qué se habla y hacerlo responsablemente. Y ahí sí me identifico con lo que comentaba muy bien el doctor Ocampo. Yo quiero ir a lo práctico. Y él mencionó algo que para la justicia de hoy y para los habitantes de esta ciudad es no lo que está de moda, sino aquello que está al alcance de la mano y que es una solución inmediata. La justicia de consumo, los tribunales de consumo, que sin duda alguna surgieron por un excelente trabajo de la legislatura que motivó la creación de la ley, y después un código de procedimiento de consumo donde acá tenemos sentado al responsable de ese código que hace que las cosas se manejen, como bien decían, con un lenguaje llano, donde uno no crea que abre un libro que está lleno de jeroglíficos, sino que cualquiera puede agarrar y decir, bueno, me compré un heladero, un televisor, no cumplieron, pasó en la pandemia, pasa a diario porque, bueno, yo soy medio fanático de las compras por Mercado Libre, uno sabe todo lo que implica el teléfono celular, la tarjeta de crédito, el problema de los servicios de los electrodomésticos. Eso hoy se resuelve en forma muy rápida, eficientemente. La ciudad tiene 2 ámbitos de justicia, la penal, contravencional y de faltas, la contenciosa, administrativa, tributaria, y hoy también agregamos de tribunales de consumo, que yo creo que en no demasiado tiempo se va a convertir en un tercer fuero el consumo, porque tiene todos los elementos y existen las necesidades para que así sea. Esto me parece que es un detalle no menor y que hace también a la necesidad de que se trabaje eficientemente y rápidamente. Porque es cierto, la justicia que no es rápida, la justicia que es tardía, todos sabemos que es la frase de memoria, no es justicia, no hace falta. La sopa a nadie le gusta tomarla fría, la toma caliente. Ni hablar de la justicia. Hay que tener en cuenta que uno de los elementos fundamentales que requiere, que exige, que reclama la ciudad y que yo como presidente de consejo vengo pidiendo a grito desde el primer día es el traspaso de las competencias, el traspaso de la jurisdicción. Porque no se trata de una suerte de favor o de potestad que tenga un poder sobre otro. Se trata de una manda constitucional establecida en la Constitución Nacional y reiterada en la Constitución de la ciudad. De tal manera que, le pese a quien le pese, esta ciudad es autónoma y va a seguir siendo autónoma
sin ningún tipo de duda. No hay marcha atrás, por más de que se piensen que puede haber atajos, obstáculos, los vamos a superar porque el traspaso indudablemente se tiene que dar no como un hecho político, sino como un derecho de la gente por los mismos elementos que estaba comentando Martín hace poco. Todos los habitantes de esta ciudad, los más de 3 millones de contribuyentes que sostienen en forma democrática, voluntaria y generosa el arribo de otros 4 millones de personas que diariamente vienen a esta ciudad todos los días y que conformamos entre todos parte de este gran país, justamente tienen el mismo derecho que cualquier habitante de cualquier otra provincia. De tal manera que hechos como lo de consumo, como además la tarea que se ha hecho en cuanto a los concursos para la designación de magistrados, en cuanto a las distintas tareas que el Consejo viene desarrollando, incluso post pandemia, cambiando las condiciones físicas y geográficas para que se pudieran rendir los concursos para los distintos cargos, adecuándose a las necesidades, creo que es un tema no menor. La despapelización, la digitalización, el tema de mantener ediliciamente en condiciones difíciles, donde hubo un desguace al presupuesto de la ciudad a través de lo que significó la pérdida de la coparticipación, se desvistió un santo para tapar una iglesia, no para tapar a otro. Así es fácil resolver problemas. Yo con el bolsillo de otro lo resuelvo fácilmente. El problema es resolver el problema mío con mi propio bolsillo. Más allá de ese razonamiento, la ciudad siguió cumpliendo en lo que corresponde a justicia puntualmente. Y para redondear, también quiero decirles que el trabajo de la justicia no solamente termina en hechos que son doctrinarios o meramente jurídicos. Coincido con lo que decía Martín. Cuando un abogado le tiene que explicar a un cliente el escrito que va a firmar y el cliente le dice, ¿dónde firmo, doctor? Porque no le sabe explicar, porque no le puede explicar el contenido de ese escrito, quiere decir que algo anda mal, anda muy mal. Y anda mucho peor cuando el contenido de la sentencia no es fácil de entender. Porque uno puede entender que hay partes que son un poco más difíciles que otras. A los abogados, a la mayoría no nos gusta la matemática, pero tenemos que saber hacer una liquidación, aunque nos cueste. Consultaremos con el contador, pero lo difícil sería cuando ya no entendemos nada de todo eso. Para eso está la doctrina, para eso están las obras que son destinadas a quienes hacen ciencia de la justicia, pero no para el ejercicio diario de la justicia. Hay que terminar con el paradigma de que es la gente la que se tiene que acercar a la justicia. Es totalmente al revés. Es la justicia la que se tiene que acercar a la gente. Con este tipo de acciones, cuando una persona mayor tiene que ir a prestar una declaración, dar una fe de vida, uno tiene que pensar que no es lógico que el hijo tenga que perder el día de trabajo, que tenga que acudir al nieto, que tenga que acudir a un vecino, que tenga que acudir a un hermano que tiene menos edad, que no tenga que pasar toda la noche despierto porque no sabe si se va a subir al tren fantasma. Tenemos que terminar con todas esas cuestiones que piensan que la justicia es algo que es imposible, que es algo que es inentendible. Tenemos que hacerlo llano, tenemos que hacerlo directo, y esto lo tenemos que hacer con la responsabilidad de quienes nos toca ocupar algún cargo en la justicia, desde el más pequeño al más importante. Son todos trascendentes, y esa es la responsabilidad que asumimos desde el Consejo de la Magistratura. Así que bueno, la parte en que la felicito a Sandra, la felicito a los dos que han expuesto excelentemente bien, y la verdad que me vino fenómeno porque yo no lo hubiera hecho de tan buena manera. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor. Bueno, y de esta manera damos por concluida la actividad del día de hoy. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Hasta luego.